Hoy es un hombre que ha vencido probablemente algunas de las adversidades más extremas. Su historia y la de sus compañeros han inspirado a varias generaciones. Estuvo junto a este grupo de jóvenes 72 días en la nieve, aislados, sin comida, sin ayuda. Es uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes en 1972. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio a Eduardo Strauch. Eduardo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Román. Mucho gusto. Igual, mire, yo quiero, digamos, fraccionar esta conversación en varias partes, hablar de la persona, hablar del episodio, por supuesto, que marcó sus vidas, luego de las películas, las series, libros que hay sobre, pero también del evento que lo va a traer a Venezuela. Pero hablando primero de la persona, Eduardo, si le pido que se ubique por aquellos años, aquellas semanas o meses previos al accidente, ¿cuáles eran sus sueños? Tenía muchos sueños, pero mi sueño era recibirme de arquitecto. Yo había empezado a trabajar como arquitecto y, y tener una gran familia, porque, bueno, fui formado en una gran familia por parte de mi madre, la familia Vázquez. Somos 54 primos hermanos, o sea que esos eran mis sueños más importantes. Y sí, ejercer la arquitectura fue la pasión mía desde que tuve uso de razón. ¿Tenía novia por aquellos días? No, no tenía novia en ese momento. Y ese paso por los Andes, ese cruce por los Andes, ese viaje todo, ¿lo veía como una aventura? ¿Le generó miedo? ¿Algo le preocupaba antes del episodio del evento? Y era un viaje fascinante. En esa época no era muy común viajar y viajar en avión. Eran 4 días que teníamos planeados pasar en... Se nos ha congelado la imagen, a ver si logramos Estaba recuperar. Ahí, bastante muy ahí. barato por temas del cambio y teniendo. Así que era un programa perfecto. No, nunca tuve ningún temor, pero siempre pienso, a pesar de que soy una persona muy ordenada y sistemática, llegué al aeropuerto a tomarme aquel avión y me había olvidado el pasaporte en casa, ¿no? O sea, totalmente inusual. Así que no sé si habría sido una premonición. Pero bueno, al fin mi hermano cruzó la ciudad rápidamente y llegó a tiempo para darme el pasaporte 10 minutos antes de tener que embarcarnos. Ya vamos a hablar, por supuesto, de qué cosas cambiaron. Eh, pero el peor día de esos 72 días, ¿qué llegó a pensar? ¿Qué cruzó por su mente? En el momento más oscuro. Hubieron muchos momentos oscuros, pero seguramente el más oscuro fue cuando estuve sepultado, sin oxígeno, apretado debajo de toneladas de nieve de una avalancha que nos entró en el fuselaje. Entró y nos tapó el fuselaje. Y ahí tuve un proceso hacia la muerte. Y bueno, en esos segundos, en camino hacia la muerte, tuve los pensamientos más angustiantes, ¿no? De ir hacia lo desconocido, Ujú. de dejar mis proyectos de vida truncos, de dejar sufriendo a mis seres queridos. O sea que fueron todos esos segundos o quizás un par de minutos de esa transición en la cual llegué a un momento que estuve convencido que estaba muerto, ¿no? Y ahí empezó a cambiar todo mi estado de ánimo y mis sensaciones y mis emociones. Empecé a sentir un enorme placer indescriptible, ya cuando sé que estaba muerto. Así que bueno, esos fueron los momentos quizás más duros y más imborrables. Es Eduardo Strauch quien nos acompaña esta hora en el programa, Eduardo, y que lo mantuvo firme, que lo mantuvo al menos con vida. No sé si firme sea la palabra, pero con vida. Lo que me mantuvo firme y con ganas de luchar y con la fuerza suficiente de luchar fue ni más ni menos que el amor. El amor a los seres queridos que me esperaban, el amor a la vida, el amor entre nosotros, el grupo de sobrevivientes. Y conformamos en una especie de órgano, luchando todos por el bien de todos, o cada uno por el bien de todos, pero sin duda fue el amor, ¿no? Si no hubiera sido por el amor, seguramente hubiéramos desistido de esa lucha tan cruel y tan dura y tan larga. Eduardo, yo me imagino que habrá centenares, decenas seguro, pero centenares de palabras, de adjetivos para definir aquello, para calificar lo que les ocurrió. Pero visto en retrospectiva, ¿lo ve como una tragedia? ¿Lo ve como un milagro? ¿Lo ve como una oportunidad?
Mira, a mí nunca me gustó definirlo como una tragedia, que evidentemente en muchos aspectos es una tragedia, fue una Ujú. tragedia, y un milagro tampoco, que evidentemente es un milagro del ser humano, no somos nosotros, somos un milagro. Así que me gusta llamarlo una odisea, fue una odisea, un proceso que me enriqueció sin duda, y hasta el día de hoy me sigue enriqueciendo, ¿no? Me sigo nutriendo de aquella experiencia de hace 52 años. Eduardo, seguramente habrán aprendido mucho en aquellos días en los Andes y en esas condiciones, además. Pero también me imagino que habrán tenido que desaprender, es decir, certezas que hasta ese momento tenían, dogmas que hasta ese momento tenían y que se desmoronaron así, tal cual, como una avalancha. ¿Cuáles podrían ser? Exactamente, sí. Para empezar tuvimos que desconectar con la civilización, ¿no? Que eso fue difícil, lo tuvimos que hacer rápidamente y empezar a armar y a organizar una nueva sociedad con distintos códigos, distintas normas, sin la menor duda. Y bueno, empezamos a vivir una vida absolutamente distinta en muchos aspectos, ¿no? Sin todas esas normas y códigos. Y así que fue muy difícil y cortar bueno, con todos los hábitos que uno tiene, los hábitos cotidianos, desde la higiene personal, diaria, a estar en silencio absoluto, desconectados de la civilización, sin todo el ruido este que nos apabulla aquí Eso. y que estamos acostumbrados y cuando no lo tenemos sentimos un gran déficit, o sentíamos, ¿no? Yo me he acostumbrado y he intentado y he logrado vivir en silencio, que es tan importante, ¿no? Eso habla de ruido y me lleva a pensar cuando analiza, cuando repasa este episodio, Eduardo, y lo hizo 10 años después, y 20 años después, y 30 y ahora 50 años después, el análisis sigue siendo el mismo porque el contexto del mundo cambió, la seguridad en los aviones cambió, la tecnología ha cambiado, las formas de comunicación, los equipos de rescate, la energía de la juventud va desapareciendo también, aunque bueno, hace 2 años usted también con 75 subió el Kilimanjaro, entonces no sé qué tanto de esa energía ha desaparecido en su caso. Es así. Sí, por supuesto que tengo la historia muy siempre en la cabeza, no es Claro, imposible claro. sacarla de mi día diario, de mi vida diaria. Es un punto de inflexión en mi vida y que me ha cambiado y me ha enriquecido, por cierto, ¿no? Pero pienso que hubiera sido exactamente lo mismo, porque los teléfonos celulares, aunque los hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido señal, hubiéramos estado aislados igual. Probablemente sí nos hubieran encontrado con todos los equipos que hay hoy para rastrear, de rayos infrarrojos, etcétera. Pero creo que era ese, nos hubieran encontrado antes, la historia no hubiera sido como fue. Pero pienso que no hubiera cambiado nada, yo no hubiera cambiado nada Ujú. de lo que hice todo lo mejor que pude, y eso lo he repasado muchas veces y no hubiera cambiado nada absolutamente, ¿no? En cada momento hice el máximo de lo que pude mucho más de lo que me hubiera imaginado antes, porque las capacidades que tenemos los seres humanos es increíble, y no las conocemos hasta que llegamos a una situación así, ¿no? O sea que no hubiera cambiado nada, no me arrepiento absolutamente de todo lo que hicimos, ¿no? Mm. Estamos conversando con Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes de aquel accidente del 72 en los Andes. Eduardo, despierta en la mañana, un día como hoy, me imagino que agradecerá estar vivo, pero luego de la vida, ¿qué agradece? Y sin duda agradezco estar vivo, agradezco y disfruto lo que muchas veces lo hablamos, lo leemos y lo decimos, pero no lo vivimos, Ujú. que es disfrutar de cada pequeña cosa de la vida y del día, es sin la menor duda. Agradezco mucho tener la capacidad de disfrutar justamente de esas pequeñas cosas, de disfrutar tanto de la naturaleza como lo hago a diario. Agradezco haber logrado después de un proceso de 50 años, ¿no? Que fue de a poco y lo fui incorporando, de vivir una vida muy pacífica, muy plena y muy feliz, diría, a pesar de los problemas que tengo, como todo el mundo, que tuve después de los Andes y que sigo teniendo, ¿no? Pero que he aprendido a manejarlos muy bien y a salir siempre fortalecido y mejor de cómo los comienzo a vivir. Así que, por supuesto, agradezco tener buena salud, que tampoco es suerte, es una cuestión que hay que trabajarla. Mm. Agradezco tener una buena familia, 5 hijos sanos, haciendo lo que les gusta y 3 nietos. Qué belleza. La serie de Netflix, La Sociedad de la Nieve. Usted tiene su propio libro, de su testimonio desde el silencio. Ahora, conforme con el tratamiento que se le da en la serie a la historia, ¿está conforme en el resultado final?
tenemos algunos pequeños saltos en la comunicación. Vamos a ver si ahora creo haberlo recuperado. Le decía a Eduardo que más allá de su propio libro, Desde el Silencio, le preguntaba por la Sí, serie, por la serie ahí de está. Netflix. ¿Siente que fue bien tratado el episodio? Sí, en realidad no es una serie, no es una película. Película, digo yo, serie, No, película. va a ser una serie probablemente Sí, porque hay mucho material y la gente está exigiendo más sí. de la película, le está exigiendo a Bayona. Sin duda es un trabajo magistral de Bayona, Ujú. es exactamente en un 95% diría, nuestra historia contada con un realismo, con una calidad, con un respeto y una profundidad que nos tiene asombrados a todos, ¿no? Y absolutamente contentos y felices de que se haya hecho al final una película como debería haberse hecho siempre, Sí. ¿no? Es muy conmovedor, nos lleva de vuelta al lugar, que es el lugar lo que se ve en la película, porque después todos los exteriores fueron filmados ahí, después se montaron en lo que se filmó en los estudios. Un trabajo de 8 años de todo el equipo y de Bayona que empezó nosotros preguntándonos cada detalle de cada cosa. Así que realmente estoy fascinado con la película. Sí. Si alguien no la ha visto, yo me permito hacer un comentario. A mí me gustó, por ejemplo, que el La he visto muchas veces, sí. canibalismo, a mí Me me fascina, gustó. está más fuerte que Dios, mira. Sí, sí, comentaba yo que sobre todo para nuestra audiencia, si es que hay alguien que todavía no haya visto la película, que lo dudo, pero a mí me gusta mucho que el canibalismo es apenas tangencialmente mencionado, apenas en una imagen. Es decir, no hay un morbo de esa parte de la historia, que de nuevo es parte de la historia, pero que ha sido tan trillada, tan mencionada en el pasado. A mí me gustó también que enfrenta a uno como espectador a lo obvio, es decir, al frío. Uno siente frío viendo la Ajá. película, constante, ese frío que desgasta además, que consume. Me gustó mucho la aproximación a la soledad, que aunque estando en grupo, la soledad que invadió al grupo, estando obviamente aislados, pero sobre todo me gustó el enfrentamiento permanente a la muerte, porque hubo compañeros, hubo pasajeros que murieron en el momento del choque, otros fueron muriendo con el paso de los días y cuando se fueron extremando las condiciones, y cómo van poco a poco y a lo largo de toda la película perdiendo amigos, perdiendo conocidos. A mí eso me gustó mucho el tratamiento que le dio Bayona. Exactamente, sí, creo que está realmente muy bien contado, ¿no? Y lo que decías de la antropofagia, sí, al principio la gente se enfocaba prácticamente en eso, que obviamente es algo muy llamativo, obvio, muy inusual y muy único, y que chicos de un grupo de familias normales, haciendo una vida normal, y termináramos viviendo de esa manera y contándolo al mundo, ¿no? Pero Bayona, por supuesto, cuenta todo lo demás, tantas cosas tan importantes y tan interesantes de toda nuestra historia, ¿no? Y además muestra a todos los demás pasajeros que fueron tan importantes como los que sobrevivimos en la historia, ¿no? Eduardo, ¿tiene pesadillas que refresquen aquel episodio? No, increíblemente no, nunca tuve, no tengo y sí, jamás tuve ninguna pesadilla. Eso demuestra que, sí, que siempre tuve la conciencia muy tranquila. Desde el momento que tomé la decisión de la antropofagia, que me costó, por supuesto, vencer los tabúes culturales, pero sí, jamás tuve ningún problema de conciencia ni pesadillas. Eduardo viene a Venezuela, Eduardo Strauch viene a Venezuela. Eh, ¿qué se llevan las personas de su conferencia, Eduardo? ¿Y qué se lleva usted de cada conferencia? Porque imagino que será nutritiva en ambos sentidos. Ajá. Sí, es muy interesante lo que decís, porque la gente siempre me agradece a mí que les estoy reflexionando con ellos sobre tantas cosas sobre mi historia, pero yo siempre les agradezco a ellos también, ¿no? Porque recibo muchísimo y me voy lleno de energía y reflexionando sobre cosas que quizás no reflexioné antes, con las preguntas del público. Me voy absolutamente gratificado porque he constatado más de una vez, tengo historias increíbles de que con la historia nuestra se ha salvado la vida a mucha gente y de las cuales me he enterado, quizás cientos no me enteraré nunca, pero es muy gratificante lo que aporta y lo que ayuda en la vida de tanta gente es esto, ¿no? Así que siempre me voy mejor de cómo empiezo, ¿no? Las conferencias y me voy lleno de energía, con ganas de seguir transmitiendo esta historia y ayudando a tanta gente, ¿no? Y ese es un punto importante, compartir la historia. ¿Por qué compartirla? Por una parte uno podría pensar, bueno, es parte de lo que hace hoy para vivir.
es a lo mejor tiene como intención que no muera el recuerdo, será para compartir experiencias y ayudar a otros. Y a lo mejor son todas ellas, ¿no? Sí, no, evidentemente el enfoque mío no es para nada una cuestión de hacerlo para vivir, ¿no? Como Sí, un no ingreso. comercial, Eso exacto. exacto, eso es secundario, Sí. por supuesto, bienvenido si se da. Doy muchas charlas, por supuesto, gratuitas. He tenido experiencias muy conmovedoras en cárceles y en grupos de gente con muchos problemas en su vida. Pero el mayor motivo es que me empecé a dar cuenta a través de los años la importancia que tiene para la gente, ¿no? Escuchar esta historia. Cuando las primeras charlas que di en grupos más o menos grandes, se me arribaba la gente emocionada, con los ojos llorosos, a agradecerme, y me contaba un poco por qué, y se conectaban con sus historias y cómo esto los había ayudado. Y últimamente que han leído mi libro, han visto la Claro. película, y bueno, como decía al principio, se han salvado muchas vidas, ¿no? Sí. Han cambiado el rumbo muchas personas a raíz de la historia nuestra, así que eso cada vez me motiva más a seguir. Ustedes, Eduardo, los sobrevivientes, Eduardo Strauch, nuestro invitado, se habrán preguntado una y mil veces por qué unos sí lo lograron y otros no lo lograron. ¿Hay respuesta? Muchos de nosotros se lo preguntan, mucha gente me lo ha preguntado. Yo Sí, tenemos un salto, hemos tenido algún que otro salto en esta conversación hoy. La estamos haciendo por Zoom, es decir, la puede disfrutar ahora en directo o luego cuando sea colgada en nuestras redes sociales. Eduardo le preguntaba, Inés decía que sí, que le han preguntado en varias ocasiones por qué unos sí y otros no. Ajá. Sí, yo nunca me lo he preguntado, supe que no iba a tener respuesta, pero siempre igual he mirado para adelante, he tratado de aprovechar al máximo todo lo que viví, lo que aprendí, lo que maduré, y todo ese sufrimiento, ese horror lo he ido Claro, transformando en algo súper positivo para mi vida, ¿no? claro. Hasta el día de hoy. Déjeme decirle a nuestra audiencia que Eduardo Strauch viene a Venezuela, es una producción de Eventi. Eduardo va a estar en el Hotel Eurobuilding, eso va a ser el 11 de junio. Las entradas están en Liberty, en Cinex, en @eventi.la y algunos tendrán la ocasión, incluso la posibilidad de conocerlo y de compartir. Eduardo, una más, y me llama la atención, me causa mucha curiosidad saber qué es lo que no le han preguntado en estos 50 años. Algo que quiera decir, algo que poco haya podido compartir, puede que sea obvio o escondido, que sea parte de su relato, pero que no sea una pregunta habitual. ¿Cuál podría ser? Sí, en realidad me han hecho muchas preguntas en estos años, 50 años, y creo que quedan pocas que no me han Sí, hecho. ¿no? Eh, Quizás algunas me han hecho menos que otras. Y me han hecho, sí, muy pocas veces, quizás una o dos, en cientos de preguntas, cómo ha incidido esta historia en mi arquitectura, en mi vida creativa, en parte creativa. Y siempre me interesó ese par de veces que me la han preguntado. Ujú. Y yo no me lo había preguntado antes, ¿no? Nunca me había cuestionado, había pensado en eso. Y sin duda que ha influido mucho y sigue influyendo, ¿no? Toda esta historia en mi arquitectura, en la manera de proyectarlas, sobre todo viviendas familiares, que es a lo que más me he dedicado. Así que hasta en eso sí ha incidido mucho y me ha ayudado y ha mejorado la calidad de mis proyectos, sin duda. Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Bienvenido a Venezuela y ojalá que sea Un placer. de su disfrute la permanencia, la estancia acá en nuestro país. Feliz día, gracias por atendernos. Sin duda que será. Muchas Eduardo gracias. Strauch es uno de los sobrevivientes de aquel accidente en 1972 en los Andes, uno de los 16. Sí, estará de visita, repito, en nuestro país el 11 de junio y va a estar compartiendo con nosotros en el Hotel Eurobuilding. Son las 7:55 de la mañana. A esta hora me permito cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora y hablándoles del Urológico San Román. 2023 marcó un hito importante en los 65 años de historia del Urológico San Román. Recientemente incorporaron un equipo de resonancia magnética que es el más nuevo del país. Es un equipo que transforma la experiencia del paciente porque tiene más espacio, acorta el tiempo, reduce el ruido habitual y todo disminuye la ansiedad que genera el examen. Y para el médico radiólogo, pues imágenes de calidad excepcional que se traducen en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre los servicios tienen este número WhatsApp 0412-226-5600. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos.
Y si buscas refrescarte, llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y hablemos de ECA. Empire Keyway es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país ofreciendo su incuestionable calidad, confianza, durabilidad, garantía. Tienen además el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekeyway.com, revisa su catálogo. Hay modelos que son tan versátiles que con seguridad vas a encontrar una solución que se ajuste a las necesidades de tu comercio, de tu negocio, de tu empresa. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y se dañó la tubería en casa. ¿Qué puede pasar? El técnico llega, revisa y dice, no, el material está obsoleto, cambie todo el sistema de agua fría y caliente. Aparece Donsen, que brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y con durabilidad de más de 50 años. Donsen es tuberías y conexiones de polifusión. Verde, puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan sus nuevas líneas, Firetech y amarilla. Es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de los tractores Sonalica. El campo tiene su aliado de confianza. Tractores Sonalica, fabricados en India, presentan su modelo 105 caballos, turboalimentado 4x4, con financiamiento del tractor y de sus implementos. Tienen servicio postventa, repuestos y 2 años de garantía a través de su red de concesionarios. Visítalos además en la Expoferia Nacional del Cebú y sus cruces. Esto es de hoy 10 hasta el 14 de abril en La Carlota, en Caracas. @sonalica.venezuela. Sonalica con K, la fuerza del campo, la herramienta del productor. 7:58 minutos de la mañana. Al regreso estaremos disfrutando de la rocola de la música que escucha Miro Popic, cocinólogo, escritor. Con él estaremos conversando hoy mucho vinculado a la música. ¿Qué les parece a esta hora de la mañana? Pat Benatar y We Belong, nos pertenecemos, suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.